Mal en el contrato social. Ben Gurión, cuando anunció la creación de Israel, tomó dos decisiones erradas que nosotros los israelianos estamos pagando caro en nuestro tiempo. La primera fue de dar a los árabes que no fueron en 1947 el derecho de ciudadanos sin obligación de servir en la armada, y la segunda de achetar a los jaredís en aquella época en chico nombre, dirigir sus vidas sociales como en el tiempo del mandato inglés, mas con el derecho que las yeshivot sean oficializadas y que sus elevos no hagan servicio militar. La visión de aquel tiempo de los padres fundadores, que fue de corta memoria en el pensamiento de la organización social del país, causa el resultado difícil en frente del cual nos topamos. Estos dos elementos de la sociedad israeliana que representan en juntos el 1/3 de la población actual no participan del todo al esfuerzo de la colectividad, no pagan dacios y no van a la armada. Sea de doctrina de izquierda como de derecha, el ciudadano judío en Israel, casa nacional del pueblo judío, siendo sionista, que quiere decir nacionalista, no podrá más llevar las dichas y las declaraciones de los diputados árabes en la Knesset, símbolo de la democracia, a que condenen sistemáticamente todo modo de acuerdo de paz con los países árabes, a negar el sionismo, la Shoah y más, en infligiendo los derechos de los palestinos. Bien entendido, de la población musulmana eliminó de esta categoría de diputados los druses, los cherqueses y ciertos de los beduinos, como ciertos árabes israelianos que veramente se adaptaron a ser buenos ciudadanos israelianos y luchan por su independencia. Mas esto no representa que un porcentaje chico de la población actual árabe. Además, con la pandemia del COVID-19, los jaredíes, que representan hoy cerca del 12% de la población del país, continúan a no aplicar las reglas de encerramiento del gobierno israeliano. Todas las sectas en acuerdo común no respetan que solo los órdenes que los líderes rabanim les dan. Un modo de gobierno aliento del gobierno oficial que se permite, malgrado las leyes fundamentales, de no respetarlas. Ellos piensan que las leyes del país no son kasher y no se debe someterse a ellas. En frente de la pandemia, las medidas tomadas por la autoridad sanitaria no se aplican ni en Mea Shearim en Jerusalén, ni en Bnei Brak en Tel Aviv, ni en Sfat, ni en diversas otras partes de Israel. Ellos pretenden que en oracionando sobre la Torah durante sus vidas, están participando a la protección divina de la comunidad mayoritaria judía, cosa que basta para no participar a la vida económica, defensiva y sanitaria del país. Estos vestidos de preto continúan como nada se está pasando en el mundo, a recogerse en grande nombre en las sinagogas sin respetar los órdenes de la policía, de continuar a organizar bodas y funerales con miles de gente, donde son uno en driba del otro, a contaminarse fácilmente del virus y no dar importancia a los miles de muertos mismos jaredíes. Mal para ellos es mal para el resto de la población, que sufre de esta pandemia, malgrado la Ashlama vaccine que continúa a ser hecha a una cadencia regular. Es justo de pensar que los líderes jaredíes
en no forzando a sus discípulos a conformarse a los órdenes de la policía, están cometiendo un homicidio y que esto quedará en sus conciencias. No es fácil de entender y de juzgar un primer ministro como Netanyahu de levantar su teléfono para llamar a un rabino jaredí y para rogarlo a que intervenga en dando a entender a su nono líder jaredí de dar orden a su secta de someterse a las reglas del encerramiento. Es que el gobierno israeliano necesita el ayuda de un intermediario para aplicar la ley. Esto prueba que la política politiciana en Israel permite de hacer hierros históricos. Pienso que esto es una mala decisión del primer ministro y que debe ser condenada. Los jaredíes, especialmente los oligarcas de la secta Satmar Hasidim, en los dalcabos días pujaron sus violencias y hechas malas, fin a quemar un autobús, romper boticas y echar piedras a los policías que miraban de dispersarlos. Las televisiones israelianas dieron estos acontecimientos en sus noticias, cosa que nos dio la sensación de una intifada jaredí. Imperdonable esta manera de comporto que se debe condenar con fuerza. Gracias a sus diputados en la Knesset, que son en totalidad 16 miembros, amenazan al primer ministro israeliano de cualquier partido político que sea de votar contra él o de no participar a su gobierno si las organizaciones de las yeshivot no reciben gran apoyo material. Además, el individual jaredí, por tener familia nombrosa y no laborar para poder estudiar la religión, recibe compensación alta de la seguridad nacional. Fin a cuando la mentalidad democrática de este país permitirá este chantaje que no es éticamente aceptable. El ciudadano nacionalista religioso, el conservativo y el no religioso, después de correr a defender su país y estar en la armada muchos años, sacrificándose por su patria, en pagando dacios altos, en laborando duro para mantenerse, ve con desdeño que con su dinero, a través del gobierno, los jaredíes viven en no sirviendo en la armada. Más mal una minoría de entre ellos, como los de Nature y Carta, que niegan el Estado de Israel y se ayuntan a las manifestaciones que los enemigos del Estado nos dañan mucho en la arena internacional. Nos demandamos cómo la mayoría secular del país no se marginaliza en frente de esta situación y no se soslevanta. Un verdadero milagro. Ma fin a cuándo este escenario continuará. De mi punto de vista digo que ya vino el tiempo en esta periodo de nuevas elecciones de hacernos acavidosos a estos problemas en escogiendo los diputados idealistas que serán capaces de arreglar esta situación una vez por siempre. Escaparemos de barrir lo sucio debajo del tapete y nos comportaremos con fuerza a arreglar este fenómeno no justo y no democrático.